y vamos a dejarle a los dinosaurios por el otro lado. Sí, pero... Yo no veo tanto yo, eso como me mencionaste. pero yo no veo que, por ejemplo, ese bloque socialista sea ajeno al Partido Demócrata. Para mí es un hijo del Partido Demócrata. O sea, es una pata totalmente integrada al Partido Demócrata, ¿verdad? A mí no me parecen dos cosas distintas, ¿verdad? Ese es el primer punto. Y después vos mencionabas a Obama. Yo creo que Obama es un ejemplo de eso, ¿verdad? Obama es un ejemplo de lo que puede salir mal con Mandela. No, sí. Muy bien, muchísimas gracias. Ya estamos acá en el último bloque del Observatorio Político y como todos los martes en este último bloque, ustedes ya bien saben que nosotros le dedicamos a la política internacional. Vamos a estar hablando un poquito hoy de la victoria de Zoran Mamdani, nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York, el alcalde islámico, socialista, todos los adjetivos que ustedes puedan ver en un meme en Facebook probablemente los tenga Zoran Mamdani. Y para hablar de eso, como siempre, le tengo aquí a mi izquierda, y siempre a mi izquierda, mi amigo y compañero Esteban Cheraniuk, a.k.a. Chera. ¿Cómo andás, Café? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ezequiel? Un saludo para vos, para la audiencia y para los compañeros que están ahí detrás de cámaras. Genial, gracias, mi amigo, por tu presencia. ¿Y dónde comenzamos? Realmente, ¿de dónde comenzamos? Y me hago esta pregunta porque lo pienso. ¿Cómo explicamos que en la meca del capitalismo, ¿verdad? Nueva York y la City de Londres también un poquito, haya ganado un tipo que no hizo, es cierto, no hizo una campaña de identidad socialista y que la campaña giró alrededor de que él es socialista, pero sí ganó un tipo que dijo en Nueva York, con todo lo que eso implica, che, yo soy socialista. No solo soy socialista, soy islámico. Y ¿saben qué? No voy a pedir perdón por eso, no voy a pedir perdón por lo que soy. ¿Por qué nos interesa tanto esto? Y también un nuevo fenómeno comunicacional, por si se quiere decir de una manera. Estamos hablando de un tipo que el año pasado era desconocido y hoy ganó con más del 50% de los votos. Así que arranca por donde creas conveniente, mi estimado. Bueno, primero creo que tenemos que hacer un poco una descripción de lo que pasó, porque de repente es la noticia de que hay un tipo en Nueva York que se declara socialista, que es musulmán y que ganó la alcaldía de Nueva York. Hay que ver un poco cómo se da esto y en qué contexto político específico de Nueva York se da. Nueva York fue durante un tiempo importante en los últimos años un bastión demócrata. Un bastión del Partido Demócrata. Recuerden, el Partido Demócrata es el partido que hoy es oposición en Estados Unidos. El que era el partido de Joe Biden, el anterior presidente, hoy es Donald Trump, el presidente del Partido Republicano. El Partido Demócrata había tenido un par de gestiones tendiendo a malas, gestiones reconocidas por corrupción, reconocidas por ineficiencia, reconocidas por desapego hacia los problemas sociales de los neoyorquinos. Y entonces surge una figura dentro del Partido Demócrata, que es Zoran Mamdani, que es según su definición propia que hace él es un neoyorquino nacido en el exterior, pero radicado en Estados Unidos desde muy chico, hijo de inmigrantes y socialista, ¿verdad? Eso es lo que se define él. Ahora, él compite en las internas demócratas contra Andrew Cuomo. Andrew Cuomo es como el gran capitán del Partido Demócrata en Nueva York. Claro. No fue el último alcalde, pero fue, creo que el último gobernador del estado. El último gobernador del estado y la gran figura política del Partido Demócrata en Nueva York. Como el Zacarías Irún de Nueva York. Sí, algo así, ¿verdad? Como el Zacarías Irún de Nueva York.
¿Qué pasa? Pierde la interna contra este tipo, Zoran Mandani. Que ya era, salvando la distancia y traspolando un poco la figura, ya era concejal Sí, ya era concejal. en su zona. Sí. Pierde las internas y después, ¿qué dice Cuomo? Bueno, vamos a redoblar la apuesta, porque este tipo no puede ser alcalde, no podemos perder el poder. Entonces, ¿qué hace Cuomo? Después de perder la interna, se lanza como independiente para las generales. Y Mandani termina ganando la elección. En segundo lugar sale Cuomo como independiente, ¿verdad? El líder del Partido Demócrata de Nueva York como independiente. Y tercero sale el candidato republicano, que era básicamente un candidato testimonial. Claro, Sliwa. Sliwa. Entonces, ese es un poco el contexto de esto. Ahora, el contexto más grande es cómo se interpreta esto, porque es una situación muy atípica, porque se da en Nueva York y se da especialmente en un momento en el que el Partido Demócrata no estaba encontrando mecanismos ni personalidades para enfrentar a Trump, ¿verdad? Donde Trump tiene todavía un acaparamiento muy importante de la política interior en Estados Unidos y no ha encontrado una oposición efectiva. Y sale alguien que tiene toda la potencialidad de hacer una oposición efectiva contra Trump, corriendo el eje del Partido Demócrata, cuando después de la victoria de Trump parecía que el Partido Demócrata iba a acomodarse más aún a la derecha. Surge una figura que termina representando los votos del ala más de izquierda del Partido Demócrata. Entonces, como fenómeno político es muy interesante. Bueno, para poner contexto, si quieren de alguna manera ponerlo, este señor Mamdani, señor le digo, este partner Mamdani, le gana a dos fuerzas tradicionales. Si bien es cierto, él va por la chapa demócrata, un partido también, son sus financistas, y los grandes financistas del Partido Demócrata apostaron por Cuomo, no apostaron por Mamdani. De hecho, Zoran Mamdani recaudó plata de pequeños donantes, que es una tradición que tienen en Estados Unidos, el de los small donors. Personas así como yo, como vos, que dicen, a mí me gusta este candidato, le ha enviado un $200,000 para la campaña. Sí. El tipo llegó a la meta que creo le permitían $8 millones nomás recaudar por esa modalidad, y después fue juntando voluntarios. ¿Qué es lo interesante acá? Al ser Estados Unidos una democracia, entre muchas comillas, bipartidista, los terceros partidos, los terceros espacios no tienen lugar. Y es acá donde entra el DSA o DSA, los Socialistas Democráticos de América, ¿verdad? Es una organización que nace en el año 82 y realmente desde el 82 hasta 2015, 16 más o menos, porque esta movida viene un poco, es un paso más de lo que hicieron Bernie Sanders, precandidato en 2016-2021, pero hay Alexandria Ocasio-Cortez también neoyorquina. Ellos pasaron de ser... ¿Llegó al Senado? Ocasio-Cortez está en el Senado ahora, ¿verdad? Son figuras socialistas dentro del Partido Demócrata. Que esta fuerza, los socialistas democráticos de América, pasaron a ser un club de política, de lectura y demás cosas. Pasaron de tener, en el año 2015 tuvieron un salto gigantesco, algo así como 9.000 miembros. Pasaron a tener 80 y pico mil en el mismo año y siguen creciendo todos los años. De hecho, es la primera vez en muchísimo tiempo que en los Estados Unidos, en la franja joven, tiene una opinión más favorable del socialismo que el capitalismo. O sea, para ir ilustrando nomás el trabajo que viene haciendo esta gente. Y esto se refleja y se empieza a materializar en algo no menor, pues, claramente no es algo menor ser alcalde de la ciudad de Nueva York. Reitero, el centro financiero del capitalismo está ahí, ¿verdad? Sí. Dato de color, en el distrito financiero ganó Mamdani. Bueno, entonces... pero en el distrito financiero unas cosas son las oficinas y otras cosas son las viviendas. Claro. Bueno, ¿por qué el tipo gana? Eso es lo importante. ¿Cómo vos, uno que conoce de política estadounidense, que visitó el país, cómo vos ganás diciendo soy socialista? Primero, que se diferencia de las campañas
anteriores, que eran esas campañas identitarias de, como yo soy inmigrante, vos que sos inmigrante me tenés que votar. Y no funciona así la cosa, ¿verdad? Como yo soy negro, pues me tenés que votar a mí porque soy negro. Él rompe con esa lógica, él pone la identidad, pero la pone en segundo plano. Dice, pone la identidad, pone la identidad. Una identidad más gregaria que claro, lo que solía ser el partido. Claro, pero aglutina justamente eso que vos decís, aglutina todas esas identidades y le pone algo en común que es, esta ciudad no nos permite vivir. ¿Por qué? Porque el departamento, el monoambiente de 30 metros cuadrados que tenés, te sale la mitad de tu salario. Entonces lo que yo voy a hacer es congelar las rentas. Yo me voy a pelear con los multimillonarios dueños de edificios de esta ciudad para que vos puedas pagar menos de renta. Voy a poner supermercados públicos en el medio de la ciudad para que vos puedas comprar cosas baratas, y si el muchacho que tiene una mega cadena a la vuelta quiere subir los precios, vas a ver que no puede subir los precios porque a la vuelta tiene uno más barato. Entonces el tipo habló de la problemática real del neoyorquino, y creo que cualquier persona por ahí que conoce a una persona que vive en Nueva York, tiene algún conocido, viajó alguna vez a Nueva York, sabe que es una ciudad cara para vivir. De hecho, se habló mucho en la campaña, no, los multimillonarios van a ir, no, de hecho, la gente ya estaba dejando Nueva York porque es cara, ¿verdad? Entonces, el tipo llega, ¿por qué? Porque hace lo que tiene a su candidato, que es hablar de los problemas reales de la gente, de lo que afecta en el día a día a la gente, del bolsillo de la gente, cuánto le cuesta el subte a ellos, cuánto les cuesta para el alquiler, cuánto porcentaje de tu salario se va en alquiler. Son todas cosas que el tipo puso en juego, y ahí está lo interesante. Y por qué también se celebra mucho este triunfo desde los espacios de izquierda y demás, porque es el primer progresista en los Estados Unidos que abiertamente dice, con el Estado de Israel no. Si Netanyahu cae acá en Nueva York, le metemos preso, cuando hasta los propios Sanders o Ocasio-Cortez te dicen, no, Israel tiene derecho a defenderse. Igual bajó la intensidad de ese tema. Sí, no, está bien, bajó, está bien, pero para las expectativas de lo que es la política estadounidense, Mamdani es un golazo, hijo. Sí, yo creo que hay que ser un poco fríos al analizar eso, y ahí me voy a permitir bajarte un poco. No, para eso también discutimos acá. Hay que ver, primero que nada es el tema de la palabra socialismo. Y acá, si bien es cierto que de repente en lo que es nuestro ecosistema de medios y de difusión política, están mucho esas voces ultra ideologizadas por derecha que hablan de que socialismo es tal cosa, socialismo es tal cosa. Socialismo es una palabra muy amplia. Bastante. Demasiado amplia. Y socialista es, vos definís socialismo, y en socialismo entran desde Pedro Sánchez, ¿cuál es el cargo en España? ¿Primer ministro? Primer ministro de España, hasta Kim Jong-un, líder supremo de la República Popular de Corea del Norte, claro. ¿Verdad? Entonces, para empezar tenés un espectro muy amplio. Entonces, dentro de ese espectro amplio hay que saber ubicarle a Mamdani, ¿verdad? Mamdani es, desde mi punto de vista, ideológicamente un socialdemócrata, ¿verdad? Que es un socialismo más reformista más reformista dentro de las reglas liberales que un socialismo revolucionario, ¿verdad? Yo quiero hacer, sí, cierto, pero boludo, sos alcalde de Nueva York, no sos presidente de la República. O sea, también ver cuáles son las posibilidades de decir, no, yo soy un socialista revolucionario porque yo no creo en el cambio a través de la forma. ¿Y sí qué vas a hacer? Sí, pero... O sea, hay algo que vos mismo dijiste acá en el programa, lo que vos mismo dijiste acá en el programa es, los estados, en los países federales ceden una cuestión que es central, que son las Fuerzas Armadas. Entonces vos no podés entrar por ese lado. O sea, yo creo que esa posición que él tiene, en cierta manera, también está delimitada por sus posibilidades políticas. Sí, pero dentro de la limitación que te dan las posibilidades políticas, discursivamente hay mucha gente que incluso en esos esquemas de limitación plantea otras cosas. Su visión a largo plazo es otra, ¿verdad?
Yo creo que no hay que caracterizarle como un socialista revolucionario, es un socialdemócrata. No, porque el tipo de hecho, reformista, claro, el tipo lo dice de hecho eso. Claro, con ciertos temas, y quería mencionar, porque quiero mencionar que un reel muy interesante de una chica que es estudiante no sé si, creo que es recibida ya en Relaciones Internacionales, que hace una caracterización un poco de Mandami, que es Jazmín Chamorro. Sí, Jazmín Chamorro. Conozco. Sí, que hace una caracterización muy interesante y lo caracteriza como un socialdemócrata que viene a tratar de plasmar un poco un viraje en el electorado, porque yo creo que de fondo sí hay un tema interesante, que es un viraje en la opinión pública estadounidense y en las expectativas de los votantes estadounidenses. Yo creo que a Mandami lo tenemos que entender como un fenómeno interno del Partido Demócrata, porque si bien es cierto, vos decís esta organización, los Socialistas Democráticos de América, ¿verdad? Sí, es una organización teóricamente amplia que se mete en distintos espacios. En la práctica es básicamente un brazo dentro del Partido Demócrata. Sí. ¿Verdad? Yo creo que es una lectura dentro del Partido Demócrata que dice, bueno, las demandas de la población están girando a la izquierda, sobre todo las demandas de nuestros votantes, porque exigen que se contrarreste la política que impulsa Trump y impulsan los sectores neoconservadores en Estados Unidos, con una delimitación de fronteras y una fuerza opuesta de igual intensidad. Entonces, mucho del electorado de Estados Unidos está girando a la derecha. Y una gran parte de ese electorado es electorado demócrata. Sí. Yo creo que el Partido Demócrata, por lo menos un sector interno del Partido Demócrata, maneja esa variable, y creo que Mandani es un intento de dar una respuesta a ese electorado. Porque hay que tener en cuenta que el electorado demócrata estaba abandonando las filas demócratas, después de lo que fue la seguidilla Biden-Kamala Harris, sí, que lo vieron como un liderazgo demasiado complaciente con el poder económico y demasiado virado a la derecha en todos los asuntos, ¿verdad? Sí, y hay que recordar que por lo menos electoralmente el sector que aglutina más opciones del centro a la izquierda es el Partido Demócrata en Estados Unidos. A ver, si bien es cierto que no podemos obviar al Partido Demócrata como instituciones, como decir, vos fuiste candidato por tal partido no te dio nada. No, claramente se habrá nutrido de la estructura demócrata, de ciertas cuestiones materiales, porque de hecho Mandami hizo una buena campaña territorial. O sea, sí, hace una muy buena campaña territorial. De hecho, el tipo no es que como pone como opuestos lo digital y lo territorial, sino el tipo dice vamos a hacer una campaña a la antigua, y en ese sentido le ayuda mucho la expansión territorial que tienen los demócratas en el estado de Nueva York. No obstante, y también veo que le apoyó Obama y no me acuerdo qué más, el núcleo duro de financistas demócratas, esos millonarios que ponen plata, apostaron por el otro, por cómo. Bueno, entonces, la mayoría al menos, sí. Claro, entonces yo no sé, hasta que entendiendo más un poquito la política yanqui, que dependen ellos de mega financistas, porque hasta una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos tienen ellos donde dice te pueden dar $500 millones para la campaña, ¿verdad? Me parece muy difícil decir, no, la institución del Partido Demócrata escapó a la lógica de los multimillonarios y la apoyó a Mandani porque ellos ven una necesidad de ir a la izquierda. Para mí es una cuestión de que los socialistas crecieron mucho dentro del Partido Demócrata y vieron la oportunidad de decir, bueno muchachos, este es nuestro momento, vamos a tirar el partido hacia este lado y vamos a dejarle a los dinosaurios por el otro lado. Sí, pero yo no veo tanto pero yo no veo que
por ejemplo, ese bloque socialista sea ajeno al Partido Demócrata. Para mí es un hijo del Partido Demócrata. O sea, es una pata totalmente integrada al Partido Demócrata, ¿verdad? A mí no me parecen dos cosas distintas, ¿verdad? Ese es el primer punto. Y después vos mencionabas a Obama. Yo creo que Obama es un ejemplo de eso, ¿verdad? Obama es un ejemplo de lo que puede salir mal con Mandela. No, sí, está bien, porque no, fíjate que hay similitudes en la campaña. Sí, Obama llega con una campaña muy parecida a la de Mandela. Obviamente, Obama llega a la presidencia, no se declara abiertamente socialista, pero se declara un poco antisistema. Mira, en una época en donde, recordemos, veníamos del largo reinado de Bush y de la guerra en Irak y Afganistán. Entonces, claro, pero ahí permitime, Chera, ¿en qué momento gana Obama? Obama gana en la mayor crisis económica hasta ahora del siglo XXI. Sí, ¿verdad? Entonces era un escenario político que no solo que prácticamente te exigía que tengas esa postura, ¿verdad? Yo por ese lado entiendo y asumo que hay cierta similitud con lo de Mamdani. Vos decís que te exigía tener esa postura, pero Obama fue el único que la tuvo en ese momento. Claro, porque por ahí fue el único que la vio nomás también. No sé, yo no sé, pero lo cierto y lo concreto es que ese tiempo te exigía y era electoralmente rentable tener esas posturas, si querés, en cierta manera. Hemos preguntado a Obama y Obama, bien o mal, fue el tipo que instaura el Obamacare, que es el sistema, vamos a poner el sistema de salud estadounidense, tienen con muchos asteriscos, sí, ¿verdad? Pero el sistema al fin y al cabo, ¿verdad? Ahora lo de Mamdani, claro, Obama había sido el primer presidente negro, pero en un país que siempre tuvo muchísima gente de color. Lo loco acá es que gane una persona que es inmigrante. ¿Sabes por qué, Chera? En un momento en donde se está casando inmigrantes, y digo esto, se están casando personas en los Estados Unidos. Ustedes tienen que saber algo, chicos, voy a hacer un paréntesis. Los únicos 4 países en la historia que declararon como movimientos terroristas a los movimientos antifascistas fueron la Alemania nazi, la Italia de Mussolini, la España de Franco y los Estados Unidos de Donald Trump. Un nazi, cierro paréntesis. En un momento en donde se casan inmigrantes, en donde se persiguen gente de izquierda en los Estados Unidos, en donde hay una avanzada fuertísima de la derecha, ya no solo en términos culturales, sino que en términos económicos. O sea, ayer el gobierno de los Estados Unidos dice, para solucionar el problema de la vivienda, ahora vamos a dar los mortgages, como las hipotecas a 50 años. Y más para que todos que estemos en sintonía, ¿verdad? Que en ese contexto gana un tipo con todas esas identificaciones y encima, Chera, acá donde yo pongo lo del mote socialista, pongo a prueba, que un tipo que confrontó, no solo políticamente, sino retórica y comunicacionalmente. Vos, persona que rentás un departamento en la 33 y la Quinta Avenida, y el dueño multimillonario que tiene su 5.º yate en el Mediterráneo. Esa es la disputa que él creó. Porque uno ve en los materiales de comunicación de Mamdani esa disputa. Yo creo que por eso le calza bien más, amén de la variedad o de la amplitud del término socialista, tener todas esas identificaciones y hacer esto. En este momento, eso es lo que me parece importante. Bueno, pero también es cierto que crear esas disputas es esencial para que un proyecto de izquierda democrática funcione, ¿verdad? O para que un proyecto democrático tirado a la izquierda funcione. O sea, vos no podés tener un proyecto democrático tirado a la izquierda si no generás esas disputas en la sociedad. Es un proyecto destinado al fracaso, ¿verdad? Porque así funciona, siempre ha sido así, ¿verdad? Por lo menos lo que es el camino electoral a la toma del poder, sí, ¿verdad? Obama tenía mucho de eso, porque Obama tenía este factor. Obama surge políticamente y hace esa campaña tan exitosa en una época donde tenías un partido republicano con mucho poder, acumulando mucho poder en la figura de Bush, que tenía controlado el Congreso, controlado la Corte Suprema, que tenía
dos guerras grandes abiertas que eran Afganistán e Irak, y tenías un colapso del sistema financiero mundial. Entonces, en ese escenario, ¿qué hacía Obama? Obama confrontaba con lo que era el sistema financiero, por así decirlo. Esa era su confrontación discursiva, ¿verdad? Creo que ahora también hay un escenario en donde esa confrontación que hace Mamdani dio réditos, ¿verdad? Porque hace una confrontación actual, se enmarca como una especie de representación de toda esa masa migrante que forma parte de la sociedad neoyorquina, pero que no estaba siendo representada, porque hasta ahora los alcaldes de Nueva York fueron, qué sé yo, Giuliani es, después de 100 años de italoamericanos, apareció Giuliani. Claro. ¿Verdad? Pero, bueno, Cuomo en sí. Cuomo, ¿verdad? Pero también jugando a favor de los sectores, de los grandes sectores financieros. Claro. Ahora, mi punto es que cualquier proyecto que se diga que está haciendo que es un proyecto socialista, tiene que empezar a mostrar sus intenciones cuando está en las posiciones de poder. Sí. ¿Verdad? Porque a veces uno confunde un poco una campaña electoral con lo que es un proyecto político. ¿Verdad? Una campaña electoral es lo que es lo que se hace para conseguir el favor de la población, para que la población te dé la confianza para vos poder ejecutar tu proyecto político. Pero recién cuando accedes al lugar, al espacio de poder que la democracia te permite acceder, ¿verdad? Recién ahí empieza tu labor de proyecto político. O sea, tu proyecto político inicia ahí, ¿verdad? Antes es un preámbulo a eso. Entonces, ahora es donde empieza el desafío de Mamdani para ver, bueno, ¿cómo voy a gestionar esto? Porque hay una gestión en varios frentes que tiene que hacer. Él plantea inteligentemente el tema de lo caro que es vivir en Nueva York, y lo plantea con ejemplos muy prácticos. Su campaña audiovisual es muy buena en ese sentido, sí, ¿verdad? Porque es cinematográfica, porque también tiene de dónde beber de fuentes cinematográficas, es hijo de una directora de cine. Claro. Su campaña está muy influida tanto por el cine y la televisión de los 70 como por el cine de la India, ¿verdad? Sí. Está muy influida por eso. Ahí pueden buscar en internet, hay artículos describiendo esa influencia. Justamente, mira, yo no, claramente mi vocación artística no está abocada a la imagen, sí. Yo soy más de música, ¿verdad? Pero justamente hoy leía un artículo, la influencia del cine indio en la campaña de Mamdani. No, es una campaña, audiovisualmente es una campaña que se fue directo a lo cinematográfico y que se hizo de forma muy inteligente y novedosa, ¿verdad? Ahora, esa campaña ha sido exitosa, y esa campaña ha prometido algo que es vamos a abaratar la vida en esta ciudad. ciudad. El eslogan central, y ese me parece espectacular porque le sirvió políticamente. Ante cualquier cuestión le decían, vos otra cosa, sí, pero yo quiero hacer más barato tal cosa. Sí. Era Make New York Affordable, que básicamente hagamos Nueva York asequible, hagamos barata la ciudad. Sí, exacto. Hagamos barata la ciudad, que sea vivible. Y hace un mecanismo muy inteligente porque te describe, o sea, en su campaña electoral te describe un poco, te cuenta por qué Nueva York no es accesible. Y te cuenta todos los entramados de negocios entre el Estado y los grandes sectores financieros que permiten eso. O sea, ese es un frente. Después tenés el frente de la política interna, porque ahora Mamdani tiene una responsabilidad dentro del Partido Demócrata de ser un contrapeso a Trump. Sí. Y carga con todo eso también. Entonces tiene ese frente, o sea, el frente central de su campaña administrativa, el frente de su disputa con Trump, que va a ser una disputa que probablemente se empiece a agudizar. De hecho, en su discurso de victoria ya hizo ya le tiró una a Trump. Y también tiene
el frente de mantener esa fuerza que le llevó hasta la alcaldía y mantener ese movimiento político que lo sostiene. Entonces tiene muchos desafíos adelante para alguien bastante nuevo en la política y para un movimiento bastante novedoso en la política estadounidense. Por sobre todo también que mencionaba en sus propuestas, no solo dice cuál es el problema, qué quiero hacer, sino que dice cómo vamos a agarpar esto, cómo de dónde va a salir la plata. Que es algo que muchas veces los candidatos y candidatas nos dicen, te dicen yo quiero hacer tal cosa, ¿y cómo hacer? No sé. ¿Cómo? No tengo ni idea. Pero entonces él también en ese sentido da, creo yo, una muestra de confianza, decir, ok, podemos hacer esto porque acá está la plata. Sí. Vamos a usar este dinero que recaudamos, vamos a usar para otra cosa. Porque al fin y al cabo, la decisión que toma un gobierno, es decir, este dinero que recaudamos lo usamos para A o para B, pasa por la cuestión política, pasa por la cuestión ideológica, es decir, nosotros creemos que tenemos que apostar por este sector de la sociedad para hacer que la sociedad funcione mejor. Sí. Básicamente eso. Entonces, el tipo también la tiene clara en ese sentido, ¿verdad? Un par de cosas que no quiero dejar de mencionar porque nos perdimos también mucho. Tuvo una campaña territorial que fue muy bien planificada en función a datos, o sea, súper planificada, disciplinada, segmentada. Veo acá que estuvo utilizando softwares para automatizar mensajes, correo electrónicos, llamadas, funciones. Básicamente vos le das, yo quiero apoyar a Mamdani en Instagram, te redirigía a un sitio web, completaba un formulario y decía, Ezequiel, vos que vivís ahí cerca de Playa San José. Bueno, ahí en Playa San José, ahí cerca de Playa San José, Ezequiel, vos tenés 25 casas por visitar. ¿Qué vas a decir cuando visitas? Oye, es otra cosa también. ¿Qué vas a decir? O sea, vos cuando estás haciendo una campaña no puedes salir a decir, yo me pongo la remera y salgo a decir lo que yo creo que hay que decir, sino que hay que ir con un discurso claro, ¿verdad? Te envían, ok, vos te vas a ir a la casa de fulano mengano, te vas a ir a 2 cuadras, vos tenés que decir tal cosa, tal cosa, tal cosa, nosotros hablamos de esto. Entonces, tuvo una suerte de participación masiva de voluntarios, de gente que se plegó a su campaña, ¿verdad? Que eso puede capitalizar en el futuro, así como decir, como un contrapeso importante en Nueva York. Hoy estábamos hablando de Salva, por favor, salvanos en la distancia. Hablábamos de la victoria del proyecto Ciudad del Este, ¿verdad? Y se habla, gente del Partido Colorado, salió a decir, no es una imaginación mía, de, ok, acá se está gestando algo que nos puede golpear, ¿verdad? Salvando las distancias, el alcalde de Nueva York es un elemento demasiado importante para hacer, así como decís vos, contrapeso a Trump. Sí, creo que ese es el elemento principal de análisis y de por qué esto nos podría importar, ¿verdad? Sí. Porque puede reconfigurar la política interior estadounidense. Y por tanto la política exterior que nos termina afectando a la nosotros. política exterior agresiva de Estados Unidos, ¿verdad? Que siempre tiene esos dimes y diretes. Si bien es cierto, no nos vamos a desdecir de cosas que decimos en este programa. Claro. Es cierto que en términos de política exterior las diferencias entre republicanos y demócratas son básicamente de estilo. Claro, y de quién compramos las bombas, básicamente. Claro, y de contratistas. De a dónde, ¿cómo es? De a dónde dirigimos las bombas que tenemos. Claro. ¿Verdad? En términos de estabilidad política en Estados Unidos y en términos de disputa de poder interno, puede ser interesante porque puede generar una disputa de poder que le impida a Trump concentrarse demasiado en la política exterior. Claro. Que es un tema que puede pasar, porque ahora Trump está manejando la política interior de una manera muy suelta. Sí. Es decir, básicamente la está manejando con... sí, con represión y con chantaje. Claro. ¿Verdad? La maneja así y se dedica a la política exterior. Así ahora, mismo. si algo le saca energías de la política exterior y las pone en la política interior, es algo que cambia el panorama internacional. Hoy Mamdani, a partir del 1 de enero,
va a empezar a ser una piedra en el zapato de Trump. Se le suma ya la oposición muy fuerte a nivel interno de Gavin Newsom, que es el gobernador de California, y hay candidatos también de los socialistas demócratas dentro del partido demócrata en Nueva Jersey, por ejemplo, que está ahí al ladito de Nueva York, nomás también como una suerte de onda expansiva. O sea, también tenés candidatos a alcalde en ciudades importantes. Vi que ingresaron también candidatos a, nosotros le decimos concejal, acá no me acuerdo cómo le decían ellos, en otras ciudades también hubo elecciones en el estado de Virginia, en un par más, ¿verdad? Pero sí, no hay que olvidar nunca que es un fenómeno neoyorquino, pero también no hay que olvidar que es la caja de resonancia. Claro, sí. Hay que tener las dos cosas en claro. Si uno agarra un mapita electoral de los Estados Unidos, hasta Paraguay me animaría a decir, muchos países, uno ve que la diferencia está, en el caso de Estados Unidos, entre las costas y el interior gana Trump, y las costas, que son las ciudades más cosmopolitas, lo que nosotros conocemos. Una persona que aprende a hablar inglés en Sudamérica, aprende el inglés neoyorquino o californiano, no aprende cómo se habla en Oklahoma o Tennessee, ¿verdad? Entonces hay una diferencia, reitero, no se puede trasladar, así como decía el completo, no puede trasladar a algo local a algo nacional, pero también hay que mencionar al mismo tiempo que son cajas de resonancia. Sí. Cajas de resonancia, y Nueva York es el centro financiero del mundo. Claro, por supuesto. Ojo con eso, chicos. Ojo con eso. Creo que no hace falta que desglosemos lo que implica gobernar el centro financiero del mundo. No, totalmente. Y lo que implica en términos internos, sobre todo por el tema de que de repente tenemos una figura que resuena nacionalmente dentro de Estados Unidos del Partido Demócrata después de mucho tiempo, ¿verdad? Y en un contexto en el que Trump estaba jugando medio a placer, ahora puede surgirle una figura opositora muy fuerte. Entonces, eso cambia el panorama y eso es importante a nivel nacional, por más de que es cierto, ahora lo que la tarea de Mamdani es solucionar esos problemas en Nueva York, ¿verdad? Mantener su impulso de su movimiento político y confrontar en la política nacional. Son muchas tareas, son muchas áreas de conflicto y vamos a ver cómo resuelve eso con el pasar de los meses, de los años. Sí, totalmente. Nos quedan, sigamos 3 minutitos más, 5 minutos más legalmente. Una cuestión, ya que estamos acá en el que viene, vamos a empezar a tener campaña, candidatos, etcétera, etcétera. No mencionar, no es menor esta cuestión. Mamdani pasó en un año de tener 1% de intención de votos a 50, que se efectivizó ahora. O sea, Sí. Acá hablan de una cuestión de una suerte de aceleración en la historia. Ahora, lo que antes te costaba construir una candidatura, qué sé yo, 5 años, pasearte por todos los medios, demás cosas, etcétera, etcétera, hacerte conocer. Hoy, producto de las tecnologías de las cuales disponemos, tenemos una persona que, si bien es cierto, ya era legisladora en su distrito, pero pasó de tener 1% de intención de voto a 50 en un año. A lo cual, una cuestión que tienen que estar atentos acá los candidatos y candidatas de la ciudad también. Sí, pero eso son cuestiones de contexto. Son cuestiones de contexto. ¿En qué sentido? Eso pasa, ¿por qué? Porque no había ninguna otra figura sentada. No había ninguna otra figura sentada, pero... Porque había una expectativa del electorado por algo nuevo y por un montón de cuestiones, pero sí, es algo que puede pasar y no tiene tanto que ver con en qué épocas estemos, sino en qué contexto estemos, ¿verdad? Pero sí, yo creo que se pueden aprender muchas cosas, tanto de construcción de movimiento político, porque Mamdani tiene algo que le estaba haciendo falta a la política estadounidense y desde cierta lectura le hace falta a la política nacional, Sí. que es una reconexión con los problemas del pueblo. Claro. ¿Verdad? Y esa reconexión con los problemas del pueblo es algo que lo ha hecho muy bien. Y después tiene innovaciones en técnica política en técnica electoral que son muy interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, esto que decías del tema de lo que es el registro de voluntarios y demás de ese acompañamiento,
no deja de ser una resolución de la logística electoral, pero es una resolución interesante de la logística electoral. O por ejemplo, hay algo muy interesante de él y es cómo pide financiación, en donde te describe exactamente, quiero financiación porque necesito hacer esto y esto. Claro. ¿Verdad? Y sacó un video apenas al día siguiente de que ganó, diciendo, todavía necesito financiación porque tengo que hacer la transición. Y ahí empieza a preguntar, ¿qué es la transición? Bueno, la transición es esto. Tenemos que armar un equipo para entrar a la alcaldía, para revisar todos los papeles, para ver el estado de situación, para venir y pensar cómo vamos a implementar nuestro programa dentro de ese estado de situación. Tenemos que captarle a la gente que va a hacer ese trabajo, tenemos que pagarle a esa gente que va a hacer ese trabajo. Claro. Y todo eso tenemos que hacer antes de entrar a la municipalidad. Yo creo que ese nivel de transparencia en la comunicación política nunca se vio. Nunca se vio y creería que los especialistas en marketing político lo desaconsejan inclusive. Entonces es innovador. Claro. Es muy innovador porque hace una conexión, primero, una conexión con el electorado y segundo, un proceso didáctico y un proceso de pedagogía cívica en donde le cuente a la gente, bueno, así funciona. ¿Verdad? Vos sos un ciudadano, tenés derecho a saber cómo funciona esto. Mandani tiene muchos temas innovadores en la cuestión de campañas electorales y en la cuestión de generación de movimientos. Sí, de hecho son... Que deberíamos verlo y analizarlo. Todos los que estamos en la política deberíamos verlo y analizarlo. Yo concuerdo totalmente. Los manuales de campaña a partir de estas elecciones el martes pasado se han alterado. O sea, sí, hay que incluir... Tienen potencial para ser distintos. Claro, hay que incluir estas variables también ya en la forma de hacer campaña, así que les sugiero que vean, que analicen, vean con sus herramientas la campaña del el alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zoran Maldonado. Es un intendente. Es un intendente. Los intendentes son concejales, nosotros le vamos a llamar intendente, así como ellos le dicen soccer al fútbol. Mi amigo, nos quedamos sin tiempo, sí, boludo, le dicen soccer al fútbol. Sí. Nos quedamos sin tiempo, así que espectacular el tema de hoy. Todavía no escogimos el tema para el martes. Todavía no. Que viene, ya nos vamos a pelear eventualmente por eso, pero gracias como siempre por la presencia de mi amigo Esteban Cheraniuk. No, muchas gracias a vos Ezequiel y un saludo para todos. Genial, muchísimas gracias Esteban Cheraniuk acá con nosotros en el bloque de política internacional. Nosotros nos vamos despidiendo. Esto fue el Observatorio Político. Recuerden que el programa ha sido presentado como siempre por el grupo ICO para sus camionetas MG y Maxus, así que pasen mañana por el grupo ICO, por Condor, y se fijan luego qué camionetita, especialmente a los futuros candidatos, concejal, intendente, que dicen tienen que recorrer mucho, necesitan una camioneta potente para aplanar el territorio internacional, ya saben a dónde ir. Así que nosotros nos vamos despidiendo. Esto fue el Observatorio Político. Nos volvemos a encontrar el jueves acá por la 89.7 FM Radio Paraná, y nos siguen en todas nuestras plataformas como Paraná Medios, en YouTube, Instagram, Twitch y Facebook. Hasta la próxima.